cielo por asalto. El futuro de los que mueven al mundo hace radio. ...15:36, entramos ya en los últimos, ¿qué? 20 minutos. Aproximadamente 20 minutos del cielo por asalto. Y ya lo tenemos conectados con nosotros a Cristian Carro, secretario general de la Comisión Interna del Fuero del Trabajo. Cristian, ¿estás por ahí? Igual me dijeron que estaba hace como 20 minutos conectado. Ahí está, ya estaba. Me dijeron que estabas hace como 20 minutos conectado, ¿puede ser? Y vos me mandaste el enlace y yo hice los deberes. Está bien. Bueno, Cristian, muchas gracias por estos minutos y acompañarnos aquí en el cielo por asalto. Para meternos de fondo, ¿no? Y dijimos, tenemos que traer a alguien para analizar un poquito lo que está pasando, porque llegamos a la conclusión que este programa no tiene conducción política, entonces la estamos buscando también. No te estamos tirando esa responsabilidad a vos desde ya, pero meternos de lleno, meternos de lleno todo lo que dejó la apertura de sesiones ordinarias y el discurso de Javier Milei, y nos interesaba desde la mirada de los trabajadores, las trabajadoras y de aquellos compañeros que ocupan un cargo dirigencial en comisiones internas, sindicatos, etcétera, que nos den su visión de cómo vieron el discurso de Milei. Bueno, lo primero que te diría es que Milei no deja de estar en campaña. Milei sigue en campaña. Y la pregunta sería, ¿por qué? No es algo nuevo. Alfonsín también lo hizo, Menem también lo hizo, De la Rúa lo hizo. O sea, extender el triunfo electoral lo más que se puede dentro del marco de la gestión de gobierno es algo que hacen todos. Y crear un fantasma acerca de si yo no estoy pasa tal cosa, también lo hicieron todos. Alfonsín con la dictadura, Menem con la hiperinflación, De la Rúa con la corrupción, etcétera, etcétera. Lo que hizo Milei el otro día fue hacer una nueva vuelta de tuerca a lo que ya venía planteando durante la campaña electoral y a lo que viene planteando, lenguaje más, lenguaje menos, desde que lo conocemos. Si hay algo que a Milei no se le puede imputar es que no es coherente en su discurso político. Después veremos si es coherente en su práctica política. Hasta ahora es. De todos modos tiene esa manera outsider de ejercer la política, pero que paulatinamente va terminando siendo fagocitado por las características propias y los códigos de la política. Te pongo un ejemplo. En la transmisión televisiva del discurso, ustedes saben que la señal sale del canal de Diputados TV. ¿Quién es el presidente de la Cámara de Diputados? Menem. ¿De dónde vienen entonces las órdenes acerca de qué hay que transmitir y qué no hay que transmitir? De Menem. Por eso ustedes vieron que lo único que se alcanzaba a poner en pantalla era al bloque ultraminoritario de La Libertad Avanza, el primer cuadro de algunos militantes y dirigentes, diputados sentados de La Libertad Avanza, y después los balcones de la Cámara, los 3 pisos de balcones de la Cámara, donde solamente ingresaron los invitados del presidente de la Cámara de Diputados y de la presidenta del Senado. Entonces, eso demuestra que podemos ser muy críticos de las cosas que no nos gustan de la dirigencia política a la cual Milei llama casta, pero después terminamos generando la misma práctica.
Recién estaba escuchándolo, no sé cuánto más puedo aportar al rico debate que hicieron entre ustedes hace un ratito, que la verdad le están dando un marco bastante serio y verosímil, más allá de las humoradas que uno puede hacer, porque obviamente la gestión de gobierno de Milei da para hacer chistes, pero es un caudal inagotable de material para hacer chistes, Milei. Pero el problema es que mientras nosotros hacemos los chistes, él gestiona y sigue avanzando en su concepto político, en su agenda política. Después, obviamente, hay cosas que son ridículas. Los 10 puntos del Pacto de Mayo, realmente hay la mitad de todos ellos son o falsos o son obviedades. Por ejemplo, el tema de la propiedad privada, artículo 17 de la Constitución, la propiedad es inviolable. ¿Qué vas a hacer, un pacto para reafirmar el artículo 17 de la Constitución? El tema del equilibrio fiscal, al cual dice innegociable. Es imposible que un gobierno pueda poner los deditos y jurar que no va a emitir dinero, porque las contingencias que se te pueden presentar son infinitas. Claro. Podés entrar en guerra con una potencia extranjera, podés tener otra pandemia que te obligue a emitir para poder resolver el agujero fiscal. De manera que son consignas de imposible cumplimiento. En lo que respecta a la reforma tributaria, otro punto más. La reforma tributaria tiene que ser justa y acorde con los ingresos de cada uno, y no como soy, donde los de más abajo aportan más en términos proporcionales que los que aportan los de más arriba. Estamos de acuerdo que hay que hacer una reforma tributaria. Lo que me parece difícil que nos pongamos de acuerdo en cuál reforma tributaria. Lo mismo es en la reforma laboral. ¿Quién va a discutir hoy que es necesario una reforma laboral? La discusión pasa por qué es reforma laboral y si la reforma laboral va a contemplar los derechos y los intereses de los trabajadores. O para poder que las corporaciones y que las empresas inviertan, hay que arrasar con los derechos laborales. Porque ese es el contrabando que te meten en la propuesta. Después en el punto, estoy mirándolo porque me parece interesante repasarlo en el punto 10, la apertura al comercio internacional de manera que la Argentina vuelva a ser una protagonista del mercado global. Ese permanente referenciarse en un pasado glorioso. La Argentina nunca fue protagonista del mercado global, jamás. Cuando Milei hace referencia a la Argentina potencia y que teníamos el más alto ingreso per cápita de la región, etcétera, etcétera, y uno de los más altos del mundo, remite exclusivamente al comercio exterior que la Argentina tenía con Inglaterra. Nosotros no éramos el granero del mundo, éramos el granero de Inglaterra. Cuando se cayó ese mercado, es que comenzó lo que Milei llama la decadencia argentina. Pero la decadencia conviene cuando vos haces mal las cosas y atás a la economía de tu propio país al carro de que en el momento es vanguardia en el mercado internacional, como lo era Inglaterra, a cambio de que vos aplaces tu propio desarrollo industrial, que fue lo que sucedió.
Cuando viene la Primera Guerra Mundial, la guerra del 14, y a Inglaterra se ve forzada a cerrar los mercados, chau, lo nuestro empezó, ¡pum! Eso coincidió con el gobierno de Irigoyen. Pero el problema es que hay que mirar los ciclos económicos, no los gobiernos. Porque hay gobiernos que comparten determinados ciclos económicos. Por ejemplo, volviendo al presente, el ciclo económico iniciado en el 2002 terminó en el año 2011-2012. El error del gobierno de Cristina es no haber dado una vuelta de campana a eso y ver de qué manera podía gestionar dentro de un nuevo ciclo económico. Claro. Lo mismo sucedió a fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Entonces te tiran una cifra, te hacen un mundo de esa cifra, y la opinión pública en general consume y dice, ¡qué barbaridad! ¿No? Es cierto que en 1895 el ingreso per cápita en la Argentina era similar al de Francia y de Alemania. Pero la distribución de la riqueza en la Argentina era un desastre. Ese ingreso per cápita que era de $4.800 por año, en realidad eran $1.000 para lo de abajo y eran $20.000 para lo de arriba. La Argentina en su conjunto era una gran villa miseria en el interior. Cuando ese sector emigró hacia las grandes ciudades y creó los grandes conurbanos de hoy, entonces obviamente te encontrás con una realidad que antes desconocida, porque estaba, no es que no estaba, pero estaba a 1.000 o 1.500 kilómetros de distancia. Ahora, si no, ¿cómo se explica? ¿Dónde estaba esa gente? Ahora, Cristian... ¿Y por qué se vienen acá? Claro. ¿Por qué el inmigrante emigra? Porque está mejor acá que allá, ¿no? Eso sucede hoy también, ¿eh? Clarísimo. Ahora Cristian... En el urbano te encontrás con familias cuyos padres vivían peor de lo que viven sus hijos, aún estando esos hijos en la miseria. Cristian, ¿me escuchás? Hay un tema, ¿no?, que lo abordábamos al principio un poquito en el programa y que está muy por abajo, y vos como representante sindical de la Justicia Nacional del Trabajo, ¿cómo estás viendo esa fina, esa delgada línea que hay entre el discurso de Javier Milei, anticasta, con proyectos como por ejemplo limitar los mandatos de los delegados, de los secretarios generales, etcétera, que puede ser puro show, con la realidad de lo que está pasando por abajo? Y en eso te quería preguntar, en relación a la situación salarial de los trabajadores en general y en particular de los judiciales, ¿cómo ves vos ese termómetro por abajo, más allá de lo discursivo de Javier Milei? Hay varias cuestiones dentro de esa pregunta, hay varias cuestiones que hay que, para mí, a mi criterio, hay que separar. La palabra casta apareció en el lenguaje político de mano de Javier Milei. Pero la palabra clase política, o el término clase política, lo venimos escuchando desde hace 40, 50 años. ¿Cuál es la diferencia entre clase política y casta política? Ninguna. Claro. El término clase, infiere intereses en sí para sí. ¿Y de qué acusa a la dirigencia política Javier Milei? De haber conformado una corporación que tiene intereses en sí para sí. Claro. En consecuencia, no hay diferencia. La avivada de Javier Milei en un escenario muy propicio para eso fue que él apuntó directamente a esa sensibilidad de la opinión pública, sobre todo los sectores
que en términos del neoliberalismo serían los perdedores de la sociedad, apuntó al tema de la casta y le hizo creer de que todos los problemas se reducen a la existencia de una corporación política que se queda con el producto de tu trabajo, de tu esfuerzo, de tu dedicación, ¿no? De que se queda con tu presente y que piensa quedarse con tu futuro. Por supuesto que existe un circuito de la corrupción política en la Argentina que es muy importante, pero no es más grande que el que existe en los Estados Unidos. Se puede cuantificar cuál es el circuito de la corrupción política, y el de la Argentina es uno de los más bajos de la región. Andate al Paraguay, lo que es la corrupción. Anda a hacer un trámite público en el Paraguay y vas a ver lo que es la corrupción estatal en serio. Eso no quita que nosotros tenemos que luchar contra eso. Pero no es el centro del problema. La alianza, encabezada por De la Rúa y el Chacho Álvarez, llegó al gobierno con un solo discurso: la lucha contra la corrupción. Para ello tuvo de aliado el Grupo Clarín. Y durante toda esa etapa, el Chacho Álvarez, Fernández Mejídez, De la Rúa y compañía salían en las 10 primeras páginas del diario Clarín todos los días, por cualquier cosa. Y lo instalaron. E instalaron el tema de que el problema de la Argentina es la corrupción. ¿Cómo terminó eso? Con el 20 de diciembre del 2001. Ahora Milei intenta instalar de que el problema de la Argentina es la casta. Y la contradicción, la Argentina tiene miles de contradicciones, pero esa no es la principal. Claro. Si mañana desapareciera la casta, ¿desaparecerían los pobres? Bueno, por eso te preguntaba esto de cómo veías la situación por abajo o en los lugares de laburo en relación a la situación económica. Hay una cuenta regresiva cuyo ritmo tiene que ver con el ajuste. La cuenta regresiva, a mi manera de ver, es cuánto va a aguantar las capas medias, bajas, medias, el ajuste. ¿Cuánto lo van a aguantar? Cuando vos tengas que sacar a tu chico del colegio privado y mandarlo a la escuela pública, ¿qué decía Macri? Va a caer en la escuela. En la escuela pública, decía Macri. Y uno cae en la escuela pública. Bueno, cuando la clase media vea que sus hijos van a caer, en los términos de Macri, en la escuela pública, ¿qué van a hacer? Cuando se queden sin trabajo, ¿qué van a hacer? Cuando no pueden pagar el alquiler, ¿qué van a hacer? Cuando no puedan pagar las expensas, no puedan llegar a fin de mes. Esa es la cuenta regresiva. El tema es hasta dónde. Eso no lo sabe nadie. Pero mientras, de la misma manera y tomando como experiencia el 2001, desde el santiagueñazo de diciembre del 93 hasta diciembre del 2001, pasaron 8 años, 9 Claro. años. Pero recién cuando Cavallo le metió la mano en el bolsillo a las capas medias, todo estalló. Clarísimo, Cristian. Se nos está terminando el tiempo, Cristian, así que nada, te agradecemos muchísimo por este aporte al debate de todo lo que dejó la apertura de las sesiones ordinarias y el discurso de Milei. Gracias a ustedes.
Gaby, sigan debatiendo, que lo hacen muy bien. Dale, créansela, viste como decía Gallardo, hay que creérsela. Bueno, Cristian, ya te tendremos nuevamente compartiendo aire con nosotros y analizando la coyuntura política de allá. Muchísimas gracias nuevamente. No, gracias a ustedes y saludos. Dialogábamos con Cristian Carro, secretario general de la Comisión Interna del Fuero del Trabajo. Dejó algunos aportes interesantes para analizarlo, a seguir analizándolo al discurso y el momento político, me parece, en esto de los periodos económicos, analizar los gobiernos de los periodos económicos me parece que interesante. Ayer incluso lo tomo porque en esta entrevista entre Pichetto y Moreno aparecía esto también. Moreno ponía muy por encima cómo habían sido los momentos políticos de los diferentes gobiernos, aportando otros elementos, pero me parece que es interesante en esto que discutíamos al principio, de dónde pones el centro para discutir, sí, ¿no? Y cómo la inteligencia para salir de ese debate hacia donde te lleva a Milei, porque está bien lo que planteó Cristian, y si mañana termina la casta, los pobres van a seguir estando. Claro, eso te resuelve el problema. ¿Me entendés? O sea, te resuelve ese discurso de Milei y el debate en este momento para seguir en campaña, como dice Cristian, pero en definitiva no es el problema que va a terminar resolviendo la pobreza. Me parece muy interesante eso para seguir abonando en esa línea en lo que veníamos discutiendo. 15:55, 57, che, se nos está yendo el programa, no sabemos qué puede pasar el lunes que viene, así que nada, me agarra mucha desesperación de saber en qué nos podemos encontrar el lunes que viene. Pero bueno, sí tenemos una fecha clave y no queremos dejarla pasar, que es el 8M. Así es, este viernes 8 de marzo va a haber movilización y concentración en el Congreso de la Nación. Bueno, después voy a ser breve porque no me... Pero pará, ¿una sola marcha o dos marchas? En realidad... Entiendo que una. ¿Hay una? Es una concentración, claro. Se acordó. Es concentración. Bueno, ahí es lo que voy a introducir. En las 4 asambleas organizativas previas que hubo una discusión entre si hacer movilización desde Plaza de Mayo hacia el Congreso por toda Avenida de Mayo o si hacer una concentración. Los bloques sindicales y el peronismo se separaban más desde el lugar de hacer una concentración en el Congreso, que es lo que venimos haciendo los últimos años, y otros sectores, otras ramas del sindicalismo, más de izquierda y algunas organizaciones de izquierda querían movilizarse desde Plaza de Mayo por Avenida de Mayo hacia el Congreso. Al final quedaron desde la 9 de julio hacia el Congreso, van a movilizar, y los demás bloques, mayoritariamente, como dije antes, las compañeras del bloque sindical y demás, quedaron en concentrar con las organizaciones sociales. Un poco, muy breve, porque la discusión fue muy larga, pero era también por el tema del protocolo antipiquete, para no exponer a las compañeras y demás, hacer la concentración directamente con acto en el Congreso. Va a ser a partir de las 16 horas. Este viernes 8, y también, bueno, otra de las discusiones así que me parece importante mencionar, sobre todo por el momento que estamos pasando, es que sabemos que no todas las compañeras y les compañeros pueden llegar a las 16 porque no es ni feriado ni un día no laborable, así que las compañeras que salen de laburar o que vienen de los barrios más lejos del conurbano sabemos que no llegan, así que el acto también va a ser a las 18, y todas aquellas igualmente que desde los sindicatos, comisiones internas y demás puedan parar, lo van a hacer sabiendo que hoy en día tenés una persecución desde adentro, ¿no? Quizás si parás no es lo mismo que el año pasado o que años anteriores. Así que bueno, eso, nos veremos en las calles. China. No, nada, bien. Ustedes, me parece muy importante. Es una de las marzo siempre es un mes cargadito, y es la antesala de lo que va a ser el 24 de marzo. Sí, sí. Me parece también que es un poco la necesidad de la unión en todos los casos, de todos los frentes en este momento. Y que bueno, más que nada también no exponerse solo, ¿no? Sabemos que más allá de todo el humor que decía Cristian también que tiene este gobierno en particular, son bastante rapaces cuando necesitan. Así que va a estar interesante. Se espera una movilización masiva el 8M, como también una movilización masiva el 24, en el cual ya en varios barrios que tienen centro clandestino de detenidos y desaparecidos ya se empiezan a armar, a organizar las marchas de antorcha por diferentes barrios, donde sabemos que va a tener
este 24 en especial, en el marco de los 40 años de democracia, un componente muy fuerte por lo que representa el gobierno de Javier Milei y Villarruel en esta materia. Así que bueno, el próximo lunes nos volveremos a encontrar aquí en Radiográfica. No quiero dejar de mandarle un saludo y un abrazo enorme a nuestro compañero Joselo Calmora, que bueno, como todos sabemos, militante del CIPREVA, dirigente sindical, están en el medio de un quilombo bárbaro. Es entendible que hoy no esté con nosotros, trabajador de la TV pública, sabemos que están en el ojo de la tormenta, así que bueno, nos estará acompañando por momentos sí, por momentos no, pero bueno, siempre lo tendremos aquí presente. Ya le dije, uno de estos días, lunes, lo sacaremos al aire por teléfono, aunque sea, para que nos pueda acompañar aquí en El Cielo por Asalto. Nos vamos yendo, le mandamos un saludo a toda la oyentada del Cielo por Asalto, a los compañeros y compañeras de ATE que nos escuchen el jueves. Un abrazo grande. Chau Julián, chau Cata, chau China. Nos vemos el próximo lunes. La Gráfica y Voz. Nuestras voces.